Hola, bienvenidos al canal. En este video vamos a tratar el tema de equilibrio estático y vamos a resolver un problema de este tema. Veamos. Vamos a empezar definiendo qué es equilibrio estático. El término equilibrio implica que el objeto está en reposo o que su centro de masa se mueve con velocidad constante en relación con un observador en un marco de referencia inercial. Cuando el objeto está en reposo, se dice que está en equilibrio estático. Entonces ya sabemos que vamos a hablar del equilibrio estático, que implica que el cuerpo está en reposo. Para que el cuerpo esté en equilibrio debe cumplir ciertas condiciones. Estas condiciones las llamamos condiciones de equilibrio. Vamos a estudiarlas. La primera condición de equilibrio también se conoce como equilibrio traslacional. Para que un objeto esté en reposo, la segunda ley de Newton nos dice que la suma de las fuerzas que actúan sobre él deben ser cero. Esto matemáticamente lo vemos como sumatoria de fuerzas igual a cero. Puesto que la fuerza es un vector, cada una de las componentes de la fuerza neta debe ser cero. En consecuencia, una condición para el equilibrio es que la sumatoria de fuerzas en X sea cero, la sumatoria de fuerzas en Y sea cero y la sumatoria de fuerzas en Z sea igual a cero. Cuando la suma de estas fuerzas es igual a cero, decimos que el cuerpo está en equilibrio traslacional. La segunda condición de equilibrio se llama también equilibrio rotacional. Si un objeto va a permanecer en reposo, la torca neta que se le aplica, calculada con respecto a cualquier eje, debe ser cero. Así tenemos la segunda condición de equilibrio, que la suma de las torcas o momentos que actúan sobre el objeto calculados con respecto a cualquier eje debe ser cero. Matemáticamente lo vemos como la sumatoria de los torques o momentos igual a cero. Ahora, en consecuencia, para que esto se cumpla, la sumatoria de momentos con respecto al eje X debe ser 0, la sumatoria de momentos con respecto al eje Y debe ser 0 y la sumatoria de momentos con respecto al eje Z debe ser 0. Vamos a ver la aplicación de esto en un ejercicio. Una viga horizontal uniforme con una longitud de 8 metros y un peso de 200 newtons se une a una pared mediante una junta articulada. Su extremo lejano está sostenido mediante un cable que forma un ángulo de 53 grados con la viga. Una persona de 600 newtons está de pie a 2 metros de la pared. Encuentre la tensión en el cable, así como la magnitud y dirección de la fuerza que ejerce la pared en la viga. Una junta articulada ofrece reacción vertical y horizontal, pero no ofrece restricción al momento o torque. Mencionamos esto porque nos dicen que la viga está unida a la pared mediante una junta articulada, o sea que mi pared va a reaccionar de manera vertical y de manera horizontal. No olvides suscribirse al canal. Si tiene algún problema de este tipo parecido y quiere verlo resuelto, déjenlo en los comentarios y lo resolveré y lo subiré al canal para que lo pueda ver resuelto. Miremos la solución. Como el sistema está en reposo, la viga se clasifica como un objeto rígido en equilibrio. Se identifican todas las fuerzas externas que actúan sobre la viga. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza gravitacional de 200 newtons de la viga, tenemos la fuerza de tensión que ejerce el cable, tenemos la reacción que ejerce la pared y tenemos el peso de la persona. Ahora vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre y ubicamos las fuerzas y sus componentes. Entonces aquí tenemos nuestra viga y las fuerzas que están actuando sobre ella. Tenemos el peso de la viga ubicada en el centro de masa, en la mitad longitudinal de ella ubicada a 4 metros. Tenemos el peso de la persona ubicado a 2 metros del apoyo de la viga. Tenemos la reacción que ofrece el apoyo de la viga y sus componentes Rx y Ry. Y tenemos la tensión que ejerce el cable en el extremo más lejano de la viga y sus componentes tensión seno de 53, que es tensión en y tensión coseno de 53, que es tensión en X. Aplicamos primera condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Entonces la aplicamos con respecto al eje X, sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Las fuerzas que tenemos actuando en X son Rx en sentido positivo y T coseno de 53 en sentido negativo. Entonces nos va a quedar Rx menos T coseno de 53 igual a 0. Hacemos también sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos actuando verticalmente? Tenemos Ry, la reacción en Y del apoyo. Tenemos T seno de 53 también positiva. Tenemos el peso de la viga y el peso de la persona en sentido negativo. Esto nos va a quedar entonces Ry más T seno de 53, que son las dos fuerzas que actúan positivas, hacia arriba, menos 600, que es el peso de la persona, menos 200, que es el peso de la viga, igual a 0. Y tenemos dos ecuaciones. Aplicamos segunda condición de equilibrio. Hacemos sumatoria de momentos con respecto a la junta articulada, o sea, con respecto al punto O que está marcado aquí. Recordemos que torque o momento es
fuerza por distancia, pero deben cumplir la condición que son perpendiculares. ¿Cuál distancia? La distancia entre el punto de giro y el punto de aplicación de la fuerza. Teniendo esto en mente, sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Sabemos que esta fuerza RY está aplicada sobre el punto de giro, entonces no va a generar momento. La fuerza RX también está aplicada sobre el punto de giro, tampoco va a generar momento. T coseno de 53, la línea de acción de esta fuerza va a pasar sobre el eje de giro, tampoco va a generar momento. ¿Qué fuerzas van a generar momento? T seno de 53, que va a generar un giro en sentido antihorario, un momento positivo, el peso de la viga y el peso de la persona que harían que girara en sentido horario van a ser momentos negativos. Entonces vamos a aplicar fuerza por distancia. T seno de 53 por la distancia que es 8 metros, momento positivo, menos 200 que es el peso de la viga por su distancia que son 4 metros, menos 600 que es el peso de la persona por 2 metros, el punto de aplicación, y esto debe ser igual a 0. Y tenemos nuestra tercera ecuación. Vamos a solucionar. De la segunda condición de equilibrio, sumatoria de torques o momentos igual a 0, tenemos esta ecuación, T seno de 53 por 8 menos 200 por 4 menos 600 por 2 igual a 0. Vemos que tenemos una única incógnita que es T, entonces la vamos a despejar. T seno de 53 por 8 va a ser igual. El 200 por 4 y el 600 más 2 pasan al otro lado de la igualdad con el signo contrario positivo. Luego, seno de 53 por 8 están multiplicando a t, pasan al lado de la igualdad a dividir y me va a quedar 200 por 4 más 600 por 2, todo sobre seno de 53 por 8 y eso es igual a 313,03 newtons. De sumatoria de fuerzas en X tenemos Rx, la reacción en X del apoyo, menos T coseno de 53 igual a 0. Ya conozco la tensión, puedo despejar Rx. Rx es igual a T coseno de 53. Reemplazo el valor de la tensión, 313,03 por coseno de 53, y esto me da como resultado 188,39 newtons, la reacción en X de mi apoyo, de la pared. Luego de sumatoria de fuerzas en Y tenemos Ry más T seno de 53 menos 600 menos 200 igual a 0. Conozco la tensión, 600 el peso de la persona, 200 el peso de la viga, despejo Ry. Los de signo negativo pasan al otro lado de la igualdad positivos y T seno de 53 que es positivo pasa a restar. Reemplazo el valor de T. Hago la suma, 600 más 200, 800, T lo reemplazo por 313,03, multiplico por seno de 53 y eso me da como resultado 550 newtons. Ya conozco entonces la reacción en Y, la reacción en X y la tensión de la cuerda. Pero el problema me preguntaba era por la reacción de la pared, magnitud y dirección. Entonces para lograr la magnitud aplicamos Pitágoras. La reacción va a ser raíz cuadrada de reacción en X al cuadrado más reacción en Y al cuadrado. Esto es igual a raíz cuadrada de 188,39 al cuadrado más 550 al cuadrado. Y eso me da 581,37 newtons. Y para hallar la dirección, como conozco Rx, que sería el cateto adyacente a este ángulo, y Ry, que sería el cateto opuesto a este ángulo, aplico la función tangente. Y entonces el ángulo va a ser tangente inversa de Ry sobre Rx. Reemplazo los valores, θ igual a tangente inversa o tangente a la menos 1 de 550 sobre 188,39. Y esto me da un ángulo de 71,09 grados. Las respuestas entonces son que la tensión ejercida por el cable T es de 313,03 newtons, que la reacción de la pared tiene una magnitud de 581,37 newtons con componentes en Rx de 188,39 newtons y Ry de 550 newtons, y que el ángulo que forma la reacción con respecto al eje X es de 71,09 grados. No olvides suscribirse al canal y darle manito arriba.